convirtiendo la adversidad en causa, que busca justamente retratar a esas personas que a pesar de un dolor muy fuerte se han levantado y no solo se han levantado, sino que han buscado pasar del dolor a la acción. Saludamos a Maite Herrera, ella es fundadora y presidenta de la asociación Que se escuche fuerte mi grito. Bienvenida, Maite, ¿cómo está? Bienvenida, es un gusto conversar contigo. Bienvenida, Adriana y Lilia. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Maite pasa por el peor dolor que le puede pasar a un ser. En Caracas, ¿verdad? Estamos sí. En Caracas, Venezuela. Maite pasa por el dolor más horrible que le puede pasar a un ser humano, y es la pérdida de un hijo. Su hijo se quitó la vida el 5 de octubre de 2021, tenía apenas 22 años. Y cuando yo digo 2021 siento que es ayer, Maite, y más allá de pasarnos por las circunstancias que llevaron a tu hijo a tomar esa decisión, es ¿cómo ha sido para ti como madre pasar del peor dolor humano a dar charlas sobre eso, a intentar ayudar a quienes están pasando por situaciones tan hostiles como esas? Y también tú utilizas mucho la palabra compasión, lo veía en una entrevista. ¿Cómo ha sido para ti desde ese 5 de octubre de 2021 hasta hoy, ya mayo, casi junio de 2023, para poder levantarte y aprender del dolor? Gracias, Andrea. Pues mira, si es el dolor más fuerte que puede sufrir una madre. Sí, yo te puedo decir que al momento que yo me asomé en el balcón y fui y me metí a mi cuarto y me tiré en el piso, yo no sé si has escuchado o visto en películas, pero sucede, cuando una madre pierde un hijo, te tiras al suelo, como si, no sé, como si quisieras escarbar, irte, o sea, te tiras al suelo, es una reacción como de defensa del organismo. Y bueno, eso lo quiero usar como metáfora también porque tú tienes opciones en ese momento, y yo respeto el duelo de todas las mamás, porque aún a pesar que me ves de pie y trabajando en esta fundación, el dolor existe, ¿verdad? Y regresan oleadas fuertes de dolor, ¿no? Pero uno tiene la opción de quedarse tirada en el suelo, porque también es válido, porque cuando te sucede una cosa así es válido. Tirarte en el suelo o levantarte y ver qué puedo hacer con esto, dónde lo acomodo, porque al principio tu corazón no lo acomoda, pero tu cerebro mucho menos. O sea, al principio estás en un shock completo, ¿no? Y bueno, yo en lo que he platicado en las entrevistas, en el momento de la misa yo sentí paz. Ahí, no sé, en el momento que yo estaba hablando, porque me levanté a hablar, y ahí estaba el féretro de mi hijo, en ese momento sentí paz por una oración que yo había rezado del abandono, y había sido el 9º día ese. Sentí que tal vez, o sea, era el momento de mi hijo. Él murió por suicidio, como cualquier joven pudo haber muerto por otra enfermedad. Mi hijo tenía una enfermedad de las emociones, puede ser también en parte una enfermedad mental, tenía depresión, tenía ansiedad, tenía TDAH, sufría de adicciones. Entonces mi hijo murió de una enfermedad, y yo así lo veo, y se los quiero transmitir a todas las mamás que han vivido el suicidio de un hijo. Debemos de ver con más compasión esto, o sea, porque en realidad una persona sufriendo una depresión mayor está en peligro de muerte, igual que una persona sufriendo un cáncer, y eso es lo que yo quiero transmitirle a la gente. Maite, entonces, justamente sobre eso que comentas, hay muchos prejuicios, la gente no suele hablar de enfermedades mentales o trastornos como los que has descrito, quizás porque nos resultan incómodos, porque no sabemos lidiar con eso, incluso cuando los padecemos nosotros mismos. ¿Con qué cosas te has conseguido tratando de hablar abiertamente de temas tan duros como, por ejemplo, el suicidio, la depresión? ¿Cuáles son quizás esos mitos que hay que derribar? Y has hecho esa comparación entre el riesgo de una persona que tiene una enfermedad que todos identificamos y nadie pone en duda el riesgo que supone un cáncer, pero que quizás no lo vemos cuando se trata de enfermedades mentales. Sí, este es un estigma que viene de tiempo atrás, y como tenemos ciertas cosas arraigadas en nuestra sociedad de mucho tiempo atrás, que si rascamos hacia atrás vamos a llegar al punto donde no les permitían enterrarlos en un cementerio. O sea, no podía estar en Camposanto una persona que había muerto por suicidio a ese grado. Puedo imaginarme el dolor de una madre de haber perdido un hijo y no poderlo enterrar. Que te dijeran que tu hijo estaba condenado, que te dijeran que tu hijo
se iba a ir al infierno. Además, los que no tenían éxito en el intento de suicidio los encarcelaban. Entonces, viene este estigma desde tiempo atrás, la creencia de la iglesia que ha cambiado totalmente ahorita. Yo hablo por todas las religiones, pero la religión católica, que es la religión en la que yo profeso desde niña, sí había un tema de eso. Yo me acuerdo de niña haber estudiado en un colegio de monjas y oír el tema suicidio: si te quitas la vida te vas a ir al infierno. O sea, eso era lo que yo tenía en mi mente. Por supuesto que yo jamás lo sentí así con mi hijo, y el corazón de una mamá nunca se equivoca, ¿no? Yo sabía que mi hijo estaba en un mejor lugar. Yo sé que mi hijo, de haber podido, hubiera tomado otra decisión. Y estoy segura con los demás jóvenes. Ningún joven quiere morir. Ahora, eso que me decías del estigma, ¿qué mitos y qué estigmas hay? Bueno, uno, el tema de ir con el psiquiatra. Yo no, o sea, estamos en una reunión de amigas cuando vas pasando por etapas, ¿verdad? Que tus hijos chiquitos y así. Ha cambiado un poco porque en las escuelas empezaron las maestras a pedir que las mamás llevaran a sus hijos al psicólogo por todo, ¿verdad? Por eso ha ido cambiando un poco esa mentalidad, pero hablando ya de jóvenes y de adultos jóvenes, el tema de, no, mi hijo está en el psiquiátrico o mi hijo está internado por adicciones, todo eso, hay un tema de vergüenza, de estigma, de no lo voy a decir porque me van a excluir, y te puedo decir que a mí me pasó, y duele, o sea, es un tema muy doloroso porque duele cuando tu hijo, que sabes que es tu amor, lo pueden hacer a un lado por esto. Hay mitos con el tema del suicidio, de si él dice que se quiere suicidar, está llamando la atención y nunca lo va a hacer. Mentira, porque no hay un caso igual. Yo te puedo decir, con todo este año y medio de camino, no hay un caso igual. Puede ser un niño que esté contento, que esté feliz, que sea el capitán de fútbol de la escuela, que tenga novia, que tenga muchos amigos, y de repente toma esta decisión y los papás se encuentran completamente devastados sin ninguna explicación. Entonces, no hay un caso igual. Lo puede decir, no lo puede decir. Lo que sí es que si nosotros vemos una señal, si mi hijo, como dicen los papás, está queriendo llamar la atención, bueno, si mi hijo está queriendo llamar la atención cortándose, diciendo que se quiere morir, por algo lo está haciendo. Si lo está haciendo es porque las vías normales de comunicación no están funcionando, o sea, no se atreve a platicarlo contigo. Entonces lo hace de esa manera, como un grito de auxilio. Si alguien viene y te dice, es que mi hijo quiere llamar la atención, pues hay que ponerle atención, porque ya los tiempos están tan difíciles. Yo te puedo decir que hay tantos casos, impresionante número de casos, que ya no es normal decir, son cosas de la edad. Mi hijo está encerrado en su cuarto, son cosas de la edad. Mi hijo ya no quiere hacer lo que le gustaba, son cosas de la edad. No, todos esos son señales de alerta. Ya no hay cosas de la edad. Estamos viviendo en un momento que para los muchachos está muy difícil adaptarse, sentirse que forman parte de. Por eso hay tantas formas que los muchachos han buscado para tener un grupo al cual pertenecer. Nosotros, como seres inherentemente sociales que somos, queremos pertenecer. Si no encontramos dónde pertenecer, vamos a buscar un lugar a donde pertenecer. Entonces, está siendo difícil para muchos encajar. Y este tema de la depresión y de la ansiedad es algo muy común ahorita, y que lo debemos de tomar como, si mi hijo está así, lo debo de tomar con la misma importancia que si mi hijo tuviera una enfermedad física muy fuerte, con la misma importancia. Lo voy a llevar al doctor con la misma importancia, lo voy a llevar al psicólogo, lo voy a llevar al psiquiatra, con la misma importancia que si lo llevara a atenderse una enfermedad física. Porque les puedo decir, y las estadísticas a nivel mundial son aterradoras, ¿verdad? Cada 40 segundos se suicida alguien. Y es la segunda causa de muerte entre muchachos de 15 y 29 años. Ahora, ha bajado la edad. O sea, yo no sé si ustedes en Venezuela escuchan, pero en México se escucha casos de niños hasta de 8 años, 8, 10 años, 11 años. O sea, ya no es exclusivo de la edad de los jóvenes. También los niños lo están haciendo por temas de bullying en la escuela, o yo no puedo saber qué le está pasando a mi hijo. Muchas veces, o sea, el deseo de los padres es ayudar,
y yo creo que es suficiente con lo que yo lo estoy ayudando. Y muchas veces no es suficiente. Lo puedes amar con todo tu corazón, pero tu hijo puede estar viviendo algo, si tiene un trastorno que no se lo has detectado, y tu hijo puede estar necesitando, por ejemplo, un medicamento, que también los medicamentos están satanizados y no deberían de satanizarse, porque bien controlados los medicamentos pueden ayudar a que alguien esté estable, porque muchas veces se trata de una desregulación química también, no solo de un estrés postraumático. Yo sí te puedo decir que la mayoría de los casos que me llegan a la asociación, por lo menos el 70% viene de un estrés postraumático, de haber vivido algo en su niñez, que puede ir desde un abuso sexual, desde bullying, pero muchas veces el estrés postraumático que traen ellos no está causado por un evento mayor. Muchas veces puede ser que no se sintió escuchado nunca en su casa, o que siempre tuvo problemas para tener amigos. Todo eso le puede generar un trauma, y ese estrés no trabajado les brota a esta edad generalmente, y es donde ellos empiezan a, como que se les viene todo junto con las hormonas, imagínense, las hormonas de la adolescencia mezcladas con todo esto, y si a eso le agregamos que empiezan a salir y a consumir sustancias psicotrópicas, que a lo mejor no es marihuana o cocaína, pero es alcohol, que lo normalizamos ya en la sociedad, empieza todo esto a ser un cóctel de cosas que los lleva a hacer más grande el problema. Maite Herrera es nuestra invitada en este primer capítulo del seriado Convirtiendo la Adversidad en Causa, y justamente conversamos con ella porque es la presidenta de la asociación Que se escuche fuerte mi grito, nacida a partir del suicidio de su hijo Rubén el 5 de octubre del año 2021. Tenía solo 22 años. Tú confiesas en una entrevista que vimos antes de hacerte esta conversación, bueno, que lo hiciste todo, o al menos no lo dices tú, pero uno lo entiende. Hablaste con él, trajiste a su papá, traes a su hermano, pasa todo para impedirlo, e igual ocurre. ¿Cómo lidias, Maite? Porque a pesar de no tener la culpa, es natural y es humano sentirlo. Pensar, ¿por qué no pude haber hecho más? ¿Cómo ha sido tu proceso desde ese día de 2021 hasta hoy para no sentirte y quizás no sentir que los demás te están haciendo responsable por una cosa que se escapaba de tus manos? Yo te voy a decir que el proceso de la culpa es algo que sucede invariablemente. O sea, cualquier padre que pase por, si sucede cuando un hijo muere por enfermedad, de que, y si lo hubiera llevado con otro doctor mejor, y si lo hubiera llevado a Estados Unidos, y si lo hubiera, mucho más en este sentido. La culpa es inevitable, desgraciadamente. Solo que uno tiene, o sea, uno la vive, porque la tienes que vivir, porque tienes que procesar, pero si tú te puedes quedar atorada en la culpa, y la culpa te destruye. O sea, la culpa es de los sentimientos que más te puede destruir. Por supuesto que pasé por el sentimiento de culpa, por supuesto, en muchas ocasiones. Te puedo decir ahorita, 1 año y medio, que me siguen atacando de repente. Hay un disparador. O sea, escuchas una plática y hay un disparador. Y te regresa, o sea, es automático, ¿no? Te regresa eso. Ahora, ¿cómo manejas la culpa? Bueno, yo ahorita he aprendido muchas cosas, pero yo en ese momento no sabía cómo hacerlas. En ese momento que estaba yo, estás en shock. O sea, y además, realmente crees que no lo va a hacer. Estás haciendo todo, pero no crees que lo va a hacer. Nunca crees que lo va a hacer. Eso es otra cosa que nos pasa a los papás, ¿verdad? Tú crees que no te va a pasar, tú crees que no lo va a hacer. Entonces, ahorita que ya sé, digo yo, híjole, ¿por qué no lo... mira, ahorita que dices cómo lo manejas con los comentarios de la gente, el podcast de Jessica sigue yo no me meto al podcast a ver los comentarios. Y hay cortos de Jessica que me siguen apareciendo en mi Instagram y son comentarios diarios. Hay unos comentarios muy duros. Te puedo decir, por ejemplo, ¿cómo se le ocurre a esta señora meterse a bañar? Yo no me metí a bañar, pero como son cortos, comentarios muy duros, pero no los leo porque no, digo, veo las cosas con compasión, como dices tú, porque no entienden. Qué bueno que no saben, qué bueno que no lo han vivido, qué bueno que no han estado en esa situación.
porque si hubieran estado no estarían opinando de esa manera. Entonces, qué bueno que no sabes, qué bueno que, o sea, que no sabes lo que se siente estar en esa situación. Agradece eso. El trabajo fue difícil, manejar este tema de la culpa. De hecho, yo soy escritora, porque me gusta hacerlo. No he publicado libros, pero me gusta hacerlo. Yo le escribí a mi hijo todos los días desde el día que murió, y yo pude revisar que todos mis mensajes eran de culpa. Yo debí de haber hecho algo, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho, hijito, perdóname, hasta que llegué a un punto que una persona muy querida para mí me dijo, Maite, tienes que soltar ese tema de la culpa, porque si no, no te relajas. No había soñado yo con mi hijo, por ejemplo. Entonces le escribí a mi hijo, es el último mensaje que te escribo de esta manera. Y empecé a cambiar mi mensaje. O sea, porque yo sé que si yo hubiera podido, hubiera hecho lo que yo hubiera estado en mis manos. O sea, eso estoy segura. Y también yo le doy a mi hijo, o sea, yo sé que mi hijo tuvo un brote psicótico en ese momento. Mi hijo no lo hubiera hecho. Yo acabo de pasar una mudanza. Yo estaba viviendo primero en la casa en la que vivía de casada, luego me mudé a ese departamento en el 2016, y ahí viví con Rubén todo el proceso. Esto pasa en el 2021, de ahí me mudo, y claro que me mudé de casa luego, y me llevé las cajas que traía desde mi casa anterior y las cajas de esa a la nueva casa. Pero tuve que revisar caja por caja, y entre las cosas me encontré una agenda de mi hijo. Mi hijo, por su tema de depresión, él tenía que escribir lo que iba a hacer al día siguiente, porque si no se ordenaba, no se quedaba, y ponía levantarme a tal hora, tomar café a tal hora, bañarme a tal hora, así. Todo lo ponía, y ponía lo que iba a hacer en la semana. Me encontré la agenda de esa semana, ahí la tengo guardada, y él tenía el miércoles cita con la psiquiatra, y él el jueves iba a ver con sus amigos para recoger unos discos. Él no tenía pensado morirse. No era algo que tuviera planeado, de que me voy a morir ese día. Por supuesto que no. Él traía una tristeza muy profunda, sí. Había terminado con su novia y traía una tristeza muy profunda que no pudo manejar. Pero él no se pensaba morir, no es que lo tuviera planeado. Entonces, hay muchos comentarios, sí, pero yo aprendí a verlos con compasión, y tampoco soy masoquista, o sea, no me voy a poner a leerlos. De repente los tengo que leer porque me aparecen y yo tengo que contestar alguna cosa de que me piden ayuda. Y he aprendido a verlo con compasión. Y bueno, la primera pregunta que me hiciste, que no la contesté exactamente, a mí, ¿qué me ayudó a salir adelante? El día que yo acepté y puse por escrito el suicidio de mi hijo, se pudo haber prevenido. Es algo muy duro. Primero fue el suicidio, mi hijo murió por suicidio, aceptarlo, y después el suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido. Y dije, lo tengo que decir, o sea, lo tengo que decir, a lo mejor no en ese momento, pero 10 años atrás sí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Pues transmitir la información que yo como madre, no como terapeuta, pueda tener y que pueda ayudar a otros para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Maite, esa es la manera que lo he podido manejar. Hablas de compasión y, wow, sorprende que apenas 1 año y medio de lo que viviste puedas tener esa actitud para con esos comentarios hirientes que te abren esas heridas tan recientes. En ocasiones cuando la gente está hablando o vemos casos de personas que han transitado por eventos traumáticos y deciden tomar acción, organizarse, educar, prevenir, esto no solo representa un beneficio para los demás, sino también a título personal. ¿Qué ha sido para ti? ¿En qué medida has logrado sanar heridas o entender tu propio proceso ayudando a otros a entender estos temas? Pues mira, yo creo que le ha dado sentido a mi vida, porque hay personas que me dicen, y personas que me quieren mucho, que me dicen, ¿cómo puedes estar escuchando los casos a diario? Te está removiendo diario. Yo te puedo decir que al principio, sí, las primeras semanas no dormía, ¿verdad? No dormía porque, para empezar, darme cuenta de cuántos casos había. Pero yo te puedo decir que el poder escuchar a alguien, yo veo reflejado a Rubén en muchos, y el hecho de poder darles una mano, poder decirles qué pueden hacer, poderlos canalizar, poder hablar con los papás
para mí es terapéutico. Las sesiones de los martes para mí son terapéuticas. Los martes los jóvenes, tenemos una sesión gratuita todos los martes donde los jóvenes expresan, dan su testimonio de lo que están viviendo y todo. Por extraño que parezca, para mí es terapéutico. Puede ser cansado emocionalmente, sí, pero es terapéutico porque yo veo cada puntito de esperanza. Es como si se prendiera una estrellita, ¿no? Y yo siento que mi hijo está trascendiendo en cada caso. O sea, yo siento que esto ha tomado un sentido. Ojalá mi hijo estuviera aquí y él formara parte de esto, porque yo estoy segura que él hubiera ayudado mucho, porque él sabía muchas cosas de esto, porque las estaba viviendo. Pero bueno, no puede estar aquí, pero yo creo que a través de su legado, porque yo aprendí mucho de él. Aprendí de él en vida y aprendí después también. Después de que él murió, he aprendido muchas cosas, porque me ha permitido analizar muchas cosas y ver muchas cosas y aprender a... Ves con otros ojos. O sea, como dije yo una vez, a mí me gusta más la versión de ahora de Maite de antes que la de antes, porque abres tu vista, te quitas los velos que hay y empiezas a ver. Esa compasión te sirve también para ti misma, no nada más para los demás, porque la compasión también la aplicas en ti misma, porque tú también sabes, estás confundida entre tanta cosa, como madre que has perdido un hijo por suicidio, pero si te pones a pensar, puedes recordar cómo te sentías tú cuando estabas ahí, cómo querías ayudar. Entonces, esa compasión también aplica para ti. Maite, ha sido un gusto conversar contigo estos minutos en Zona Éxitos y que nos permitieras escuchar cómo fue ese proceso para ti de pasar del dolor más trágico que puede tener un ser humano a hoy ayudar a salvar vidas. Maite Herrera, presidenta de la Fundación Que Se Escuche Fuerte Mi Grito. Nuevamente te abrazamos desde acá, desde Caracas hasta allá en México, donde estás. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Gracias a Maite Herrera, presidenta de la Fundación Que Se Escuche Fuerte Mi Grito, que quien está pasando por un momento como esto puede buscar las redes sociales y escuchar esos conversatorios que hacen los martes con Maite. 10:46 minutos de la mañana, escuchamos la música y las identificaciones del Circuito de Éxitos. Propongamos